El día de hoy vamos a hablar un poco de aborto y me pidieron que les hablara un poquito sobre la industria del aborto. Yo pensé en este caso en algo más, además, que es un poco lo que hay, digamos, la parte política detrás de esta mentalidad abortista que da lugar al negocio. Digamos, el negocio por sí solo, si fuera tan sencillo, digamos, como sencillamente un negocio, y bueno, la verdad es que podríamos buscar una forma de acabar con el negocio y ya. Sin embargo, como hay una política detrás, digamos, una ideología detrás, con o sin este negocio va a buscar la manera en la que se encauce, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Creo que hay que entenderlo, digamos, de manera integral. Yo tengo entendido, seguramente muchos de ustedes conocerán a Agustín Laje, y cuando ven que Agustín habla de este tema, le da un enfoque muchísimo más político. Yo, en general, tiendo a dar un enfoque más desde el negocio, pero lo que quiero mostrarles con esto es que ninguna de las posturas va en contra de la otra, sino que se complementan, y cuando uno entiende en su totalidad todo esto, es mucho más fácil poder armarse para combatirlo. Si uno entiende que solamente hay una política detrás, jamás va a ver cómo se concretiza esa política. Y por otro lado, si uno ve que solamente hay un negocio, se le va a estar escapando la tortuga, y al no entender la política tampoco va a entender, por ejemplo, otro tipo de reclamos que levanta el progresismo, como puede ser de pronto la eutanasia, por ejemplo, que también van en consonancia con esto. Digamos, el aborto no es la única herramienta. Ahora bien, pasamos. Cualquier cosa en algún momento me llega a fallar, se me traba o lo que fuera, me avisan. Esto no, me lo salteo porque correspondía a otra clase, pero me gustó mucho y considero que les va a ir muy bien. Y es, en primer lugar, cuál es, digamos, lo que tenemos que definir es la función de la política. Muchas veces cuando estamos en campañas electorales consideramos que la política es ese eslogan de campaña que da un determinado funcionario o candidato para que lo voten, tal como, no sé, por ejemplo, se me ocurren algunos en Argentina, pobreza cero, nunca te va a decir cómo, que vendría a ser el programa de la política, pero bueno, digamos, literalmente se queda solamente en un eslogan. Y después, digamos, pasar a los 4 o 6 años, dependiendo de cuánto dure el mandato, y nos olvidamos de esa política que a veces ni siquiera fue implementada, o sí, y viene, digamos, tenemos lugar a otra política, otro programa, otro candidato, lo que fuera. El problema con esta visión de la política, de verdad, es que se queda bastante corta. De hecho, fíjense que las mejores políticas en el mundo no se trazan a 4 o 6 años, sino que se trazan a 10, a 20, a 30, a 50, 100 años, digamos. Estamos hablando de, yo tengo un objetivo, ¿no? Y tengo que poder llegar a lo largo del tiempo a ese objetivo de la manera más acabada posible, que prevea, digamos, todas las circunstancias, tener un programa de acción bien directo. Entonces, de esa política es la que vamos a hablar hoy, de políticas de verdad, ¿no? A largo plazo. Y para eso nos vamos a concentrar en primer lugar en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo del 94, que es una asamblea de la ONU, una reunión de la ONU donde se reunieron distintos países para determinar, digamos, una serie de compromisos con respecto a algunos temas. En este caso se toca el tema, digamos, obviamente población, ¿no? A grandes rasgos, y entre ellos los derechos de las mujeres, el aborto, el feminismo, derechos de la ancianidad, medio ambiente, entre otra cantidad, digamos, de tópicos. Puntualmente acá vamos a hacer un breve repaso. Yo les tomo esta conferencia en particular porque ustedes la van a, por ejemplo, poder visitar en la web de la ONU, creo que de hecho figura en castellano. Con lo cual, digamos, queremos sacarle todo el halo de conspiranoia que pueda haber detrás. Entonces les decía, esta conferencia arranca diciendo algo que es fundamental, que es la población es el recurso más importante y más valioso de toda nación. Fíjense que esto es fundamental, porque muchas veces cuando yo hablo de las políticas demográficas que hay detrás del aborto, la respuesta que suelen darme es, bueno, pero eso, digamos, vos lo ves así, vos querés que haya mucha gente, que haya muchos niños, o querés que el país tiene que estar superpoblado, porque, no sé, sos de derecha, porque sos conservadora, porque sos retrógrada, lo que fuera, y ese es tu lineamiento político. No necesariamente todos tienen que compartir tu ideología política, entonces eso no es lo más conveniente. Sin embargo, fíjense que esta reunión, esta asamblea de la ONU, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, arranca diciendo que la población es el recurso más importante y más valioso de toda nación.
sea, esto, ¿con qué le estoy marcando? Que es una realidad demográfica independientemente de la ideología de la persona. Va a haber que frente a este hecho un montón de gente decida, digamos, tirarse hacia políticas natalistas o de crecimiento demográfico, y va a haber personas que decidan, frente a este mismo hecho, buscar políticas que hagan, digamos, que hagan una reducción en el crecimiento demográfico en un país. Pero el hecho es este, es importante y es el más valioso que puede tener toda nación, más valioso que el PBI, más valioso que, no sé, lo que fuera, digamos, que cualquier recurso natural, más valioso que cualquier cosa. Ahora bien, fíjense, cuando hablamos sobre, digamos, esta conferencia, vamos a tener inicialmente un análisis de situación que es importantísimo de entender para poder entender, digamos, en qué se basan las medidas que van a tomar en base, digamos, a este diagnóstico. Y dice, en el periodo de 1985 a 1990, el 44% de la población mundial vivía en los 114 países cuyas tasas de crecimiento superaron el 2% anual. Entre esos se contaban casi todos los países de África, cuya población se duplica por término medio aproximadamente cada 24 años. 2/3 de los países de Asia y 1/3 de los países de América Latina. En cambio, 66 países europeos en su mayoría, que representaban el 23% de la población mundial, tuvieron tasas de crecimiento inferiores al 1% anual. A las tasas actuales, la población de Europa tardaría más de 380 años en duplicarse. Se prevé que entre 1995 y 2015 la población de las regiones más desarrolladas aumentará unos 120 millones, mientras que las de las regiones menos desarrolladas aumentará en 1.727 millones. Fíjense, ¿cuál es el análisis que hicieron, digamos, los altos comisionados de la ONU? Bueno, que tenemos que las zonas más pobres aumentan su población, duplican su población, como por ejemplo África, 2/3 de Asia, 1/3 de América Latina, cada 24 años. O sea, es realmente mucho. Cada 24 años tenemos el doble de gente. Mientras que las regiones, digamos, europeas o, digamos, del norte de América, la población tarda más de 380 años en duplicarse. Fíjense qué lento que resulta a los pasos agigantados con los que crecen los países subdesarrollados y en desarrollo. Y abajo lo reitera, para el 2015 tenemos un incremento de 120 millones en las áreas más desarrolladas y de 1.727 millones en las áreas menos desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, digamos, estos pobres diablos de África, Asia y Latinoamérica, tienen la mala costumbre de tener muchos hijos, de reproducirse muy jóvenes, mientras, digamos, consumiendo recursos naturales. Fíjense, no es casualidad, África es uno de los países, uno de los continentes más ricos. De hecho, la miseria de África se debe a la riqueza de sus tierras. Muy rico en oro, muy rico en diamantes, muy rico en coltán, muy rico en litio, digamos, tenemos una riqueza invaluable, incluso, no digamos solamente de aquellos bienes como el oro, los diamantes, que tal vez antes tenían una preponderancia más grande y uno diría, ay, hoy el futuro está en la tecnología. Bueno, el litio y el coltán sirven justamente para estas cuestiones tecnológicas, más allá de que obviamente el oro y los diamantes nunca se evalúan, pero fíjense, tenemos mucha gente en tierras con muchísimos recursos naturales y esa gente en situaciones de pobreza muy grande, que contamina mucho, porque justamente también está en esta situación de pobreza tan grande, se dedica a consumir esos recursos naturales que son valiosos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, ponemos un ejemplo que nos compete a todos, el agua, ¿no? Tenemos uno de los acuíferos más importantes y, por ejemplo, no sé, pongo la situación argentina, que sirve bastante, digamos, Paraguay no está muy lejos, pero fíjense qué complejo es cuando un país como la Argentina, que tiene una densidad, la séptima extensión territorial más grande de todo el mundo, y tiene una densidad de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos. O sea, realmente es muy poca. Y el día de mañana, si fueran necesarios los recursos del agua, digamos, el agua de Argentina, bueno, está en un lugar, digamos, sumamente despoblado, porque 10 habitantes por kilómetro cuadrado es muy poco, y además esos 10 habitantes, o lo que fueran a crecer, se han ido consumiendo ese agua, que puede ser crucial para, por ejemplo, las Naciones Unidas en, no sé, 50 años, 100 años, lo que fuera. Ahora bien, continuamos. Más adelante dice,
Debido a la disminución de la mortalidad y a la persistencia de los altos niveles de fecundidad, la proporción de niños y jóvenes sigue siendo muy grande en la población de muchos países en desarrollo. En todas las regiones menos desarrolladas, el 36% de la población es menor de 15 años. E incluso tras las disminuciones previstas de las tasas de fecundidad, la cifra se mantendrá en torno al 30% hasta el año 2015. En África, la proporción de la población que sigue teniendo menos de 15 años es del 45%, cifra que se reducirá solo ligeramente al 40% para el año 2015. Fíjense, dijimos, había mucha gente, ¿por qué? Porque hay muchos jóvenes, y esos jóvenes además dijimos tienen la mala costumbre de reproducirse mucho. Por otro lado, fíjense, mejor dicho, en base a eso, es que la ONU determina, digamos, un programa de acción con una cantidad de ítems a cumplir por los países firmantes. Y dice lo siguiente, es evidente que muchas de las metas cuantitativas y cualitativas del presente programa de acción exigen recursos adicionales, algunos de los cuales podrán obtenerse si se modificara el orden de prioridades a nivel individual, nacional e internacional. No obstante, ninguna de las medidas requeridas, ni todas ellas combinadas, es costosa si se compara con los actuales gastos mundiales en desarrollo y con los que se destinan a fines militares. Para algunos solo se necesitarían unos pocos recursos financieros adicionales o ninguno, porque suponen cambios de estilo de vida, normas sociales o políticas oficiales, que se pueden introducir y mantener si los ciudadanos demuestran más interés y si los dirigentes políticos actúan de forma más decisiva. Fíjense, acá estamos hablando de varias cosas, acá tenemos un resaltado interesante. En primer lugar, tenemos que llevar unas metas cuantitativas y cualitativas. No solamente importa la cantidad, sino la de calidad. ¿Cuántos y quiénes, no? Por otro lado, este programa de acción implica modificar el orden de prioridades. En el aborto, lo que estamos discutiendo en el fondo es que hubo un cambio en el orden de las prioridades. Ya no importa el derecho a la vida del niño por nacer. Ahora lo que importa es la libertad de la madre y la del derecho a la vida pasa a un lugar secundario, completamente secundario. Si las personas que están a favor del aborto entendieran que el derecho a la vida está por encima de la autonomía corporal de las mujeres en este caso, obviamente no defenderían el aborto. Pero no, digamos, acá hubo un cambio de prioridades. Y uno, ¿cómo se da cuenta? Bueno, muchas veces nos ha pasado de discutir o debatir con alguien que está a favor de la legalización del aborto, y uno dice, pero tiene derecho a la vida, y para esa persona no es suficiente esa razón. Y en cambio, cuando uno establece otro tipo de argumentaciones, digamos, yendo más de la mano de por qué a la mujer le hace mal, por qué no libera a la mujer, por qué, no sé, por qué apoyar a la mujer significa otra tanta cantidad de cosas, en ese caso sí se pueden encontrar muchos más puntos de unión, y tal vez demostrándole eso a esa persona luego logra entender que lo prioritario era lo otro. Pero fíjense como yo primero tengo que, digamos, tratar de volver las cosas a su orden natural. Por otro lado, fíjense, el cambio de orden de prioridades es a nivel individual, nacional e internacional. Individual es un poco, esto lo comentábamos, ¿no? En el individuo. Nacional y bueno, las naciones, fíjense, Argentina el año pasado legalizó el aborto, mientras tuvimos, por ejemplo, una pérdida de 4 millones de puestos de trabajo. Mientras la pobreza infantil aumentó del 40 al 60%. ¿Ustedes dirían que es prioritario atender el aborto y no atender, digamos, destinar un montón de recursos estatales al aborto y no a la situación que estaba, digamos, que había ocasionado la gran crisis financiera y económica que había ocasionado la cuarentena? O sea, lo lógico hubiera dicho, bueno, vamos a atender las prioridades reales, pero no. E incluso internacionales. Fíjense, América Latina, mejor dicho, América en general, tiene una cantidad de problemas tan grandes, sobre todo América Latina. Tenemos corrupción, tenemos inseguridad, tenemos una alta cantidad de homicidios en general, tenemos, digamos, muertos por las terribles, digamos, condiciones de vida en las que vive la gente. Y, sin embargo, a pesar de eso, fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debiera velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos, cuando hay muchos niños que, por ejemplo, no tienen acceso a agua potable ni cloacas, que es un derecho humano, decide fallar ahora, digamos, estaba revisando, hace 10 años que está revisando el caso Manuela, que es un caso, digamos, que justamente se había armado para legalizar el aborto. El problema fue que, bueno, con una intervención buena de los sectores pro vida y una defensa bastante buena de unos abogados muy comprometidos, argentinos y mexicanos, ayudaron a el gobierno de El Salvador
a tratar, digamos, de revertir esta situación, pero sin esa intervención lo más probable es que hoy tendríamos, en el caso Manuela, un fallo a favor de la legalización del aborto. Nos costó perder, digamos, otras cosas, pero bueno, mal que mal, digamos, todavía se sigue reafirmando el derecho a la vida desde la Corte. Mientras tanto, fíjense, nos movemos de tema, la Corte está evaluando en el caso Paves contra Chile, si las instituciones religiosas tienen digamos, la posibilidad de oponerse a contratar a personas que van en contra de su ideario institucional. El caso puntual de Paves es una monja que, digamos, deja de ser monja, se vuelve lesbiana y quiere seguir dando catequesis en un colegio católico, pero no catequesis, digamos, no católicas, ¿no? Sino le cambió el nombre a la materia y puso así como religión universal y daba digamos, un mamarracho que a ella se le ocurrió, pero que nada tiene que ver con el fin con que la habían contratado. Entonces, y en ese caso, por ejemplo, la Corte Interamericana está determinando si el colegio tenía derecho a decidir a quién contratar o no, y en el fondo lo que estamos hablando, el tema fundamental, es el de la libertad religiosa. ¿Existe la libertad religiosa o no existe? ¿Este colegio tiene, digamos, la posibilidad de respetar su ideario o no lo tiene conforme a sus creencias? Entonces, fíjense cómo todo esto es modificar el orden de prioridades. No obstante, dice, ninguna de las medidas requeridas, ni todas ellas combinadas, es costosa si se compara con los actuales gastos mundiales en desarrollo o con los que se destinan a fines militares. Ah, perdón, yo ya les había leído. Estoy medio tonta pues estoy enferma, pero ténganme paciencia. Como les decía, lo siguiente, digamos, más importante que podemos extraer de este fragmento es el hecho de que, fíjense, dice que este cambio de la modificación del orden de prioridades suponen cambios de estilo de vida, normas sociales o políticas oficiales, y que se pueden introducir y mantener si los ciudadanos demuestran más interés y si los dirigentes políticos actúan en forma más decisiva. Afortunadamente, Paraguay no tiene un nivel de ideologización tan grande dentro de, por ejemplo, los dirigentes políticos, tirado, digamos, al progresismo, como si ocurre en Argentina, como ocurre en México, como ocurre en Ecuador, como ocurre en Colombia, y en la mayoría del resto de Latinoamérica. Pero fíjense que es necesario no solamente trabajar sobre el ciudadano y no solamente se introduce desde fuera, porque eso significa introducir, y se mantiene desde fuera, sino que también hay que trabajar especialmente sobre los dirigentes políticos para que actúen de manera más decisiva. ¿Qué es ese actuar de forma más decisiva? Y bueno, es que se inclinan hacia las políticas que les proponen estos organismos en vez de estar pensando en las políticas que le convienen al país. Por eso es algo que, digamos, que entramos desde afuera, no es algo que nace espontáneamente, ni por el estilo. Y fíjense, los cambios son en el estilo de vida, en las normas sociales y en las políticas oficiales. Hay que trabajar en el estilo de vida del individuo, hay que trabajar en la norma social de la redundancia de la sociedad o en el fondo en el país, ¿no? Y por otro lado, en las políticas oficiales, en las leyes. En este caso, el aborto conjuga todo, ¿no? O sea, ya no solamente quiero poder abortar cada vez que me quedo embarazada, sino que además tengo que moralmente no tener, rechazo hacia el aborto, hay cambio en la norma social, y además el Estado me lo tiene que permitir, y ahí estoy cambiando la política oficial. Y además, a su vez, al cambiar la política oficial, puedo llevar políticas oficiales que incentiven a la gente a abortar más y entonces, digamos, completamos el ciclo. Las políticas oficiales incrementan, hacen cambios en el estilo de vida, los cambios de estilo en las normas sociales, bla, 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 bla. Pero fíjense, es muy importante trabajar sobre esto y no es que está dicho al azar. Recordemos, todo el 94, o sea, hace más de 20 años casi. Tengo un estornudo. Pero les decía, digamos, hace más de 20 años, y esto ya está atrasado, incluso podemos irnos más atrás. Ahora bien, vamos a la parte puntual del aborto en el informe. Dice, los países deberían dar más prioridad a los servicios de salud reproductiva, incluir una amplia gama de medios anticonceptivos, y deberían encarar la práctica de recurrir al aborto para la regulación de la fecundidad, mediante la satisfacción de las necesidades de las mujeres en esos países de contar con mejor información y más opciones. En esta parte, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo venía hablando sobre el problema de las mujeres que no podían acceder a, abortos más seguros, digamos, el problema de las mujeres que morían por abortos inseguros. Sin embargo, cuando se plantea la solución, fíjense que el aborto tiene que encararse, legalizar la práctica, para la regulación de la fecundidad. Y entonces ahí sí se conecta con lo que estamos hablando de la población.
no es para empoderar a la mujer, no es para liberarla, no es para reducir la mortalidad materna, es para la regulación de la fecundidad. En el fondo, digamos, ¿qué habíamos dicho que era el problema de esta fecundidad desregulada? Las altas tasas de fecundidad que daban, digamos, un crecimiento poblacional de una duplicación de la población por cada 24 años. O sea, fíjense, incluso en la ONU, el problema principal no era el feminismo, las mujeres y todo el cuento que nos viene a decir ahora, estaba bastante clara la política demográfica que había de fondo. Y fíjense que en el documento, esto era tan claro, en el momento en el que se celebró la conferencia, que 89 veces en el documento se nombra la palabra aborto, y 62 de ellas son reservas de distintos países, principalmente latinoamericanos, africanos y asiáticos, diciendo que en sus legislaciones se defiende el derecho a la vida desde la concepción y que por esa razón no van a acatar este punto de la conferencia. Por otro lado, fíjense, me parece interesante incluir esto y es el feminismo en la conferencia. Dice lo siguiente: deberían hacerse todos los esfuerzos posibles para alentar la ampliación y el fortalecimiento de los grupos de activistas, comunitarios y populares de apoyo a la mujer. Esos grupos deberían ser los centros de las campañas nacionales para lograr que la mujer tenga conciencia de toda la gama de sus derechos jurídicos, incluidos sus derechos en la familia, y ayudarla a organizarse para hacer efectivos esos derechos. Acá tenemos, digamos, el feminismo se define muy bien como el móvil. Mucha gente puede creer que hoy al feminismo hay que rescatarle cosas, que puede existir un feminismo pro vida, pero fíjense, hace 20 años ya se hablaba del feminismo como un móvil. ¿Para qué? Y bueno, para la ampliación y fortalecimiento de los grupos de activistas comunitarios y populares de apoyo a la mujer. Esos grupos a su vez tienen que ser la campaña nacional para lograr que la mujer tenga conciencia de toda la gama de sus derechos jurídicos, derechos de los cuales no tiene conciencia, derechos que en realidad francamente no existen, como por ejemplo el derecho al aborto. O sea, estos grupos son los que tienen que ser, digamos, encarar las campañas para que la mujer crea que tiene, por ejemplo, derecho a abortar. Con lo cual, bueno, discúlpenme la palabra, pero se define muy bien el papel del feminismo como los idiotas útiles, ¿no? Pero además funcional a este sistema antinatalista, digamos, y de reducción de la población. Por otro lado, más adelante les decía, la conferencia toca distintos tópicos y uno de ellos es el tema de la niñez. Y fíjense lo que dice: la obligación primordial consiste en asegurar que todo niño que nazca sea un hijo deseado. En segundo lugar, figura la obligación de reconocer que los niños constituyen el recurso más importante para el futuro, a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. Acá tengo dos cosas importantes para resaltar. En primer lugar, dijimos la población era fundamental, pero fíjense que además de la población, lo más importante de todo son los niños. ¿Por qué? Porque los niños son importantísimos a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido. Me ha pasado muchas veces discutir, por ejemplo, con gente con ideología más liberal, que decía, bueno, no, vos no, digamos, planteas esto de que los niños son importantes, pero los niños no son tan importantes, sino que lo que importa es la calidad de vida que tiene la gente. No tanto importa la cantidad, sino la calidad. Y obviamente, uno va a tratar siempre de apuntar a una mejor calidad, pero efectivamente lo más importante es la cantidad. Y esa cantidad, fíjense, apunta al crecimiento económico sostenido. O sea, no hay aumento del PBI sin población, por poner un ejemplo así más concreto, ¿no? Y por otro lado, fíjense que también dice que la obligación primordial de la conferencia consiste en asegurar que todo niño que nazca sea un hijo deseado. Esta es una retórica que creció en las calles argentinas mientras, digamos, al grito del aborto legal, la maternidad será deseada o no será, o hablar de hijos deseados. Fíjense que acá dice que todo niño que nazca sea deseado, con lo cual el que no es deseado que no nazca. No que no sea concebido, sino que no nazca. Con lo cual, de vuelta empezamos a buscar, digamos, cómo llegamos al fin, digamos, cómo podemos lograr este objetivo de la mano del aborto. Por otro lado, fíjense que ustedes podrían decirme aún todavía, pese a que esto lo, digamos, escribió en la ONU, que organismo progresista sí lo hay, ¿no? Pero ustedes podrían decir, bueno, eso no es suficiente, yo aún no te creo, porque, bueno, vos sos de un lineamiento político que no es progresista, y entonces tenés esta cosmovisión del mundo, o porque sos derecha o lo que fuera. Entonces, fíjense, yo les quiero citar acá un estudio de Belia Luparello, que es una investigadora del CONICET argentino, digamos, de ciencias sociales, de tinte de izquierda, e incluso en este estudio que se llama Aborto y Capitalismo, un análisis de las políticas de control poblacional y desarrollo económico en América Latina desde la mirada de la teoría de la reproducción social, ella reconoce las implicancias políticas del control demográfico. Fíjense, el control de la capacidad reproductiva de los seres humanos tiene implicaciones políticas. Por supuesto, esto incluye al aborto, pero también va más allá de él. Se necesita controlar la tasa de natalidad, no solo cuantitativamente, sino también controlar quiénes se reproducen. O sea, cuantitativo y cualitativo, lo mismo que planteaba la conferencia.
Ejemplos de esto, bueno, sobran. Les pongo dos. Acá tenemos cerquita bien todos nosotros a Uruguay. Fíjense, Uruguay legalizó el aborto en 2013, donde registraba cerca de 46.000 nacimientos, y al 2017 registró un descenso del 11% de los nacimientos. En este mismo periodo, 2013, la cantidad de abortos fue de 7.100. La cantidad de abortos al 2016 fue de más de 10.000. Con lo cual, fíjense cómo las tasas de natalidad decrecen en parte también por el aborto. O sea, era una tasa que venía creciendo y que empieza a reducirse producto de que hay más embarazos, pero hay menos nacimientos. China, lo mismo, legaliza el aborto en 1975, en 1978 encontramos 17,5 millones de nacimientos, y en 2019 es noticia por encontrar, digamos, la tasa más baja, 14 millones se registraron. Esto porque después de una implementación muy fuerte de políticas de control de la natalidad. Y ahora lo que nos toca preguntarnos es, ¿a quién responde este plan de política de control de la natalidad? Y bueno, mucha gente viene, a mí me encantan esos títulos sensacionalistas de Soros es el culpable, la IPPF, pero lo cierto es que ni Soros ni la IPPF son los responsables directos de todo eso. Porque uno podría decir, bueno, si la IPPF es la responsable, acabada la IPPF, tiene que acabarse este negocio y tiene que acabarse esta política. Pero no va a ocurrir así, digamos, se llegar a destruir la IPPF, se llegar a morir Soros el día de mañana, va a asumir otro con esa misma ideología política para continuar con ese legado. Y esto tiene que ver con que, digamos, una ideología en general no responde solamente a una sola persona. O sea, esto, digamos, decir que todo corresponde a Soros, digamos, es responsabilidad de Soros o de la IPPF, sería como decir que, no sé, el movimiento pro vida se debe a Agustín Laje. Yo creo que Agustín ha hecho muchos aportes muy, muy importantes en el movimiento, es una persona valiosísima, ojalá sepamos cuidarla como se merece, pero la gente no es pro vida por Agustín Laje. Hay mucha gente que ha cambiado postura por escuchar a Agustín, que se ha comprometido por escuchar a Agustín, sí, pero no toda la gente del movimiento pro vida es pro vida por Agustín Laje. Digamos, existió un movimiento pro vida antes que Agustín Laje. Sí, era distinto, tal vez no era tan masivo, pero existió un movimiento pro vida antes que Agustín Laje. Y de hecho hay países, por ejemplo, no sé, habla inglesa o habla francesa o lo que fuera, que ni lo conocen a Agustín y tienen movimientos pro vida, con lo cual evidentemente Agustín no es lo que está detrás de todo esto. Es un gran referente, lo es, como pueden ser Soros o la IPPF en todo esto, pero no se debe ni la política ni el negocio únicamente a esos exponentes. Y creo que es importante que tengamos esta forma distinta de plantear las cosas, pues si no, realmente después nos tratan de vos y tu teoría conspiranoica, cuando en realidad todo lo que decimos y denunciamos se puede evidenciar en fuentes verificables. Y bueno, nada, una aclaración más, fíjense que si ustedes lo vamos a dejar para después, pues tampoco me quiero pasar, es que si nosotros queremos buscar, digamos, irnos más atrás, incluso del 94, a buscar cuestiones, digamos, sobre estas políticas natalistas, vamos a encontrar el informe Kissinger, donde se nombra, fíjense, 21 veces a la IPPF, está en torno a la década de los 70, y esto tiene que ver, digamos, el informe Kissinger es un informe oficial sobre seguridad nacional de los Estados Unidos. De hecho, lo van a encontrar subido a la web del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que dice este informe es que es crucial para la seguridad de los Estados Unidos, digamos, y para el futuro de Estados Unidos, que los países subdesarrollados no exploten los recursos naturales que tienen. Y para eso es, digamos, muy necesario implementar políticas de control de la natalidad. Y a su vez dice que ninguna política de control de la natalidad va a ser exitosa si no incluye dentro de ella el aborto. Entonces, digamos que ninguna ha demostrado, de hecho en la historia, ser exitosa sin contener al aborto dentro de su gama de posibilidades. E incluso dice que todo esto ya no puede ser transmitido. En ese momento teníamos una cuestión con los imperialismos y las formas de colonización, que decía que Estados Unidos no puede plantear todo esto, digamos, no podía plantear todo esto, porque iba a ser visto como una forma de colonización. Sin embargo, este nuevo reclamo debe encararse desde las organizaciones, como por ejemplo la IPPF, y en ese contexto se la nombra, internacionales, que pareciera, digamos, en el ideario, digamos, en el imaginario popular, las organizaciones internacionales son de todos y a la vez no son de nadie, pero lo cierto es que todos no son y de alguien sí son. Bien. Fíjense, de hecho, y acá empezamos a conectar un poquito esta ideología antinatalista con las clínicas proveedoras de aborto.
Fíjense, en los Estados Unidos se llevó, digamos, el proyecto negro a cabo, que fue un proyecto de la PPFA, que es la filial norteamericana de la IPPF, y el objetivo del proyecto negro era mejorar la calidad de vida de la población negra en los Estados Unidos. Esto se empieza a pensar cerca, creo que del mediados de la década del 30, y en 1940 se abren las primeras clínicas de control de la natalidad en Tennessee, que era fundamental, digamos, estratégico, porque el 25% de la población de Tennessee era población negra. Y allí se capacitó a más del 50% de los médicos negros de los Estados Unidos. Y fíjense, ¿cuál fue el resultado de este proyecto? Y bueno, que la calidad de la vida de los pacientes negros no mejoraba, arrojaban, digamos, los informes, con lo cual el objetivo no se está cumpliendo, pero sin embargo, por ejemplo, a 1983, según un reporte de la PPFA, los negros eran el 11% de la población total, pero concentraban cerca del 43% de los abortos inducidos. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía que era importante controlar no solamente cuántos se reproducen, sino quiénes se reproducen? O sea, claramente el negro, por situación de pobreza y demás, no es el ideal que ellos quieren que se reproduzca. Entonces, obviamente, esta población, pese a ser el 11%, representaba casi, digamos, la mitad de los abortos inducidos que se realizaban en los Estados Unidos. Esto quiere decir una tasa altísima de la población, una tasa altísima de aborto en la población negra. Y esto era entonces a lo que realmente apuntaba el proyecto negro. Porque, digamos, si bien los informes revelaban que no mejoraban la calidad de vida de los pacientes negros, siempre se hablaba de que el proyecto negro era totalmente un éxito. Entonces, fíjense cómo empezamos a implementar de la mano de las clínicas abortistas esta política de la cual hablábamos hace un rato. De hecho, fíjense que una de las maneras en las cuales se pudo implementar esta política fue utilizando a pastores protestantes, porque el protestantismo es la gama fuerte en los Estados Unidos. Si hubiera sido probablemente en un país latinoamericano, hubiera sido la mano de la Iglesia Católica, tratando de fomentar que los pastores evangélicos, se me fue la palabra, fomentaran las prácticas de control de la natalidad. Y mismo en eso, o sea, quiero salvarlo a Martin Luther King porque él jamás apoyó el aborto, de hecho siempre se habló en contra, su sobrina y su hija, que son activistas pro vida, siguen hablando en contra, jamás apoyó el control de la natalidad, pero en ese, digamos, en pos de ese acercarse, Planned Parenthood en su web oficial, como les muestro, tiene los ganadores del premio Margaret Sanger de la PPFA. Y fíjense que ustedes van para abajo, van a encontrar que uno de los primeros premios los recibe Martin Luther King. Obviamente no les salió bien en ese sentido porque él jamás promocionó lo que ellos decían, pero sí pudieron acercarse a otros pastores evangélicos y convencerlos para que predicaran a favor de los beneficios del control de la natalidad entre sus poblaciones, en sus congregaciones. Y eso hizo que también los negros empezaran a ver como algo favorable, porque algo que, por ejemplo, analizaban los informes del Proyecto Negro era que los negros no veían favorable el aborto, y empezaran, digamos, a naturalizar esta práctica para que en 1983 tuviéramos el resultado como el que hablábamos recién. Ahora bien, nos vamos de lleno a lo que es ahora sí el negocio. Fíjense, tenemos tres puntos fundamentales para construir lo que es el negocio de la IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grande de todo el mundo. Y el primer hecho es que tiene 46.000 clínicas proveedoras de aborto alrededor de todo el globo. Esto quiere decir 13.000 clínicas más que sucursales de McDonald's. McDonald's tiene 33.000 sucursales en todo el mundo. O sea que imagínense que por cada McDonald's van a encontrar una clínica proveedora de abortos y un poquitito más. Es realmente una cantidad muy grande. Por otro lado, sabemos que la PPFA, que es la filial norteamericana de la IPPF, cobra hasta $1.500 un aborto en el primer trimestre. Todo esto lo pueden buscar de vuelta en las webs oficiales. Y además hay una frecuencia de abortos muy grande. Fíjense, en Estados Unidos la PPFA realiza un aborto cada 97 segundos. Es decir, que al terminar este bloque, la PPFA habrá realizado cerca de 25 abortos, solamente en este ratito que dure la charla. Igual probablemente sean un poquito más porque creo que me voy a extender de lo que estaba previsto, porque agregar algunas diapositivas interesantes. Pero, fíjense, digamos, tenemos muchos abortos, tenemos abortos muy caros y tenemos muchas clínicas proveedoras de aborto. De hecho, fíjense, es una realidad comprobada que en cada país donde se legaliza el aborto aumenta la cantidad de prácticas sin distinción del país. Todos ustedes acá tienen este archivo donde pueden revisar el país que tengan ganas.
Yo acá lo que les hice fue un cuadro comparativo a partir de las tablas de estos países que se confeccionan sobre los datos de los ministerios de salud, las secretarías de salud, es decir, datos oficiales, comparando la cantidad de abortos que hay a los 5, 10, 15 y 20 años de legalización en 3 países con idiosincrasias completamente distintas. A los 5 años de la legalización, fíjense, China contaba con 3.900.000 abortos. A los 20 años estamos hablando de 11,5 millones de abortos que se practicaban en ese país. Fíjense cómo crece, o sea, la curva lo dice todo. Lo mismo para Estados Unidos y para Reino Unido. Incluso Reino Unido, que por su población queda como una cosa muy chiquita al lado de China y Estados Unidos, empieza con 25.000 abortos y a los 20 años tenemos 170.000 abortos. O sea, realmente aumenta muchísimo. Y esto es importantísimo porque nos asegura el negocio a largo plazo. Ahora, fíjense, en este contexto, donde es crucial imponer el control poblacional dentro de los países subdesarrollados en desarrollo, vemos que la mayoría de los países latinoamericanos tienen legislaciones, como decíamos, contrarias a la legalización del aborto, y además tienen sociedades que no aceptan esta legalización. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar, para introducir nuestro producto en el mercado, que es proveer abortos en sociedades que no lo quieren? Bueno, tenemos que trabajar sobre ellas. Esto es como cualquier producto que se quiera vender. Tengo que convencer a mi consumidor y crearle la necesidad de que necesita mi producto. Entonces te voy a decir que el aborto es necesario, que es urgente, que es una necesidad de salud pública, que empodera a la mujer, que disminuye la pobreza, que disminuye las violaciones y otros cuentos más que vemos en torno al aborto. Y entonces vemos también que en 15 países latinoamericanos se ha invertido en un periodo solamente de 8 años, que va del 2008 al 2016, más de 123 millones de dólares. Fíjense, ahí tienen la lista con el desglose. Les cuento un poco por qué solamente 8 años, y tienen que ver con que si ustedes entran a ver los reportes financieros a la web de la IPPF, van a encontrar que el reporte más antiguo es solamente el del 2008, y que por contrapartida, del otro lado, van a encontrar el 2016, 2017, 2018, 2019, incluso creo que el del 2020. El problema es que la obligación, la IPPF, nosotros podemos conocer estos datos gracias a que tiene la obligación legal por cuestiones de transparencia de destinar muy precisamente país, monto, organización y año a donde, en los cuales destina determinada cantidad de dinero. El problema es que después del 2016 la IPPF ha dejado de cumplir con esta obligación legal y lo pone de manera muchísimo más difusa. Por eso la verdad es que no podemos saberlo tan específico. Pero fíjense, tenemos de todo tipo. Paraguay afortunadamente no es de los más financiados, pero tiene que ver también con el tipo de gobierno y sociedad que tiene Paraguay. Ahora bien, esto lo salteamos. Yo les voy a poner acá algunos ejemplos de cómo se hace para con este negocio, cómo se hace para implementar este negocio y con este negocio, que este negocio pueda dar frutos, cómo vamos operando en la sociedad. En base al caso argentino, porque me parece, que es el que da más para hablar y nos ayuda a prever un poco cómo funcionan. Fíjense, estos son la lista de financiados, los que suman cerca de 5 millones de dólares en Argentina. Van a encontrar Casa Fusa, Católicas por el Derecho a Decidir, SEDES, y Amnistía Internacional, Fundación Huésped, Fondos de Mujeres del Sur, la Universidad de Palermo, CELS, FAME y el Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano. Todo esto, dijimos, suma cerca de 5 millones de dólares, invertidos solamente en 8 años, donde claramente no podemos ver 2017, 2018, 2019 y 2020, que deben haber sido los años de más inversión. Y fíjense, o casualidad, son estas mismas organizaciones, este caso es el de Colombia, pero bueno, en Argentina van a encontrar exactamente lo mismo. La lucha de un grupo de católicas por el derecho al aborto en Colombia era Católicas por el Derecho a Decidir, en la campaña Causa Justa que se estuvo debatiendo este año en Colombia a favor de la legalización del aborto. En Brasil, la misma organización, Católicas por el Derecho a Decidir, un tribunal paulista ordenó cambiar el nombre de Católicas por el Derecho a Decidir, sustraerle la palabra católicas. Pero fíjense cómo operan en distintos lugares, y es muy importante esto. E incluso, fíjense la presencia que tuvieron en el debate por el aborto del 2018. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, nosotros, que es las cámaras que componen nuestro Congreso, tuvimos una serie de expositores invitados para decirle a nuestros legisladores por qué había que legalizar el aborto o por qué no había que legalizar el aborto. Y fíjense que en la Cámara de Diputados el 67% de los expositores
el lado pro aborto, es decir, 7 de cada 10 pro abortos que pasaban a hablar de nuestros legisladores, eran financiados, digamos, tenían vínculo financiero directo e indirecto con estas organizaciones que les señalaba hace algún ratito. Y en la Cámara de Senadores ese porcentaje aumentaba un 89%, es decir, 9 de cada 10. Y se suponía que, digamos, el objetivo de que estos expositores fueran a hablar a los diputados y a los senadores era que la sociedad pudiera entrar en diálogo con los legisladores. Pero esa sociedad era una sociedad sumamente financiada, no era la sociedad real. Era la sociedad que recibe dinero a partir de que se legalice el aborto, ¿no? Entonces, empieza a ser un debate muchísimo más sesgado, mucho más dirigido. Por otro lado, estos tres son, las primeras son una noticia, la segunda es la portada de un manual. Fíjense, esta es la noticia del 2019, Fundación Huésped prepara un homenaje a Queen con Lali y Karina. Y fíjense, Lali Espósito, cantante argentina, tal vez algunos la conozcan, porque es bastante conocida a nivel internacional, tiene hasta una serie en Netflix y todo, ¿no? Lali en el 2018 es una de las principales promotoras de la legalización del aborto. Ella tiene mucha llegada a los jóvenes, a las niñas, y llega a todos sus conciertos con un pañuelo verde colgado de la muñeca. En el 2019, Fundación Huésped, que dijimos también estaba financiada por la IPPF, le reconoció sus servicios haciéndola participar de este homenaje a Queen, una de las bandas más conocidas del mundo, y llevándole, digamos, a una serie de recitales que hubo en Buenos Aires, Tokio, Berlín, Nueva York, entre otras ciudades, digamos. O sea, claramente una exposición muy grande, una especie de pago por los servicios prestados, ¿no? Por otro lado, fíjense, tenemos otra noticia que dice FUSA, que es Casa FUSA, la primera de las financiadas en Argentina, participará en el dictado del curso de posgrado, Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de género y derechos humanos de la Universidad de San Martín. Fíjense, la Universidad de San Martín es una de las universidades más grandes, de hecho la universidad más grande de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poblada de toda Argentina. O sea, no estamos hablando de la UBA porque la UBA es de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero de provincia de Buenos Aires. Y fíjense que es Casa FUSA la que queda a cargo de capacitar a los médicos, a los psicólogos, digamos, a los abogados, etcétera, en lo que es salud sexual y reproductiva desde un enfoque de género y derechos humanos. O sea, es un poquito lo mismo que vimos en el Proyecto Negro con la capacitación de los médicos en Estados Unidos. Y, digamos, ahí vemos cómo hubo participación en el debate legislativo, cómo hubo participación en el mundo del arte, cómo hubo participación en la educación, digamos, se trabajó de manera transversal a lo largo de todos estos años. Y por otro lado vemos este manual de la IPPF que se llama Cómo hablar sobre aborto, guía para el desarrollo de mensajes basados en los derechos. Ustedes ponen esto mismo en la barra en Google y ponen IPPF PDF y les va a aparecer el PDF subido a la web de la IPPF, con lo cual, digamos, no es que yo me lo inventé, estuvimos cambiando cosas de malintencionados que somos, les sugiero revisarlo. Y fíjense, este manual se realizó para poder... mejor dicho, se realizó para que aquellas personas que tenían que hablar sobre aborto, dígase periodistas, funcionarios, activistas, pudieran hablar bien sobre el aborto en pos de legalizarlo. Y dentro de este manual encontramos este cuadro que dice qué palabras evitar y qué palabras preferir. Y fíjense, este es el célebre cuadro de evitar provida, preferir antiderechos. O sea, eso que parecía que había surgido de las calles, de las jóvenes verdes contra los retrógrados y dinosaurios argentinos, que, digamos, seguramente era un señor de 60, un Raúl católico y con doble moral y lo que fuera. No, en realidad es una retórica que se pensó muy bien, que se publicó en el año 2015, que se imprimió en Londres en todos los idiomas y se exportó al mundo. O sea, fíjense qué triste que es, ¿no? Pero lo bueno es que al ver que toda esta, digamos, que todo este reclamo está totalmente ideologizado, que este reclamo ideologizado está sumamente, digamos, financiado, planificado, orquestado desde fuera, es mucho más, y por eso, digamos, no es espontáneo, ¿no? Podemos justamente elaborar nuestras estrategias para poder combatirlo. Vamos a ver rápidamente. Fíjense que incluso todo esto, nosotros lo denunciamos muchas veces acá en Argentina, y siempre nos dijeron que no, que éramos unos conspiranoicos, digamos de todo. Pero el 30 de diciembre del 2020, a las 10 de la mañana, se publica en la web de la IPPF-RO ese comunicado en inglés, ¿no? Pero lo interesante es que ellos reconocen allí haber financiado una serie de socios en Argentina que fueron los responsables de la legalización del aborto
durante, digamos, varios años. Entonces, obviamente se hacen cargo, y por eso es importante tenerlo en cuenta, porque ellos antes lo negaban porque no era propicio, no es la palabra, pero digamos, no quedaba bien visto, digamos, que el reclamo por los ideales y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la liberación sexual y todo lo que fuera, estuviera emparentado con el negocio del aborto. Una vez que logramos la legalización, eso la verdad es que ya no importa, y da igual que la gente se entere porque la verdad es que, digamos, el tema del aborto, por así decirlo, murió. Entonces ahí nos podemos hacer cargo de todo lo que veníamos haciendo y llevarnos digamos, el crédito de todos nuestros esfuerzos. Bueno, a lo largo de este tiempo, digamos, en 2018, fíjense, no solamente se operó muchas veces con la mentira, y no de esta manera, sino que muchas de estas organizaciones trabajaron en rastrear casos de mujeres internadas por complicaciones obstétricas, a veces ni siquiera por abortos, y dijeron, digamos, las hicieron pasar por muertes por aborto, es decir, en un periodo de 2 meses, que fue crucial porque en el 13 de junio del 2018 se aprueba en la Cámara de Diputados el aborto y el 8 de agosto se rechaza en la Cámara de Senadores, digamos, pero en ese momento que era crucial en el debate legislativo, mientras pasaban 9 de cada 10 expositores del lado verde financiados a hablarle a los senadores, se inventaron 6 muertes por aborto clandestino que no existieron. Y esto es importantísimo porque además incluso yo vi que en Paraguay se empezó a hablar hace poco sobre muertes en los últimos años, ¿no? Sobre algunas muertes por aborto. De hecho hay una página de Paraguay que habla sobre cifras de aborto y nombra una de estas muertes, creo que si mal no recuerdo es la de Aída Núñez Roda. Esa mujer ni siquiera estaba muerta y tuvo que salir a denunciar que, bueno, que no lo estaba. Y por otro lado, fíjense, bueno, acá les pongo las noticias. Mentira verde, la ex jueza Rodena hacia el relato del aborto clandestino de Julia, que inventó para conmover al Congreso. Descartan que la joven van embarazada que murió en el ECA haya querido abortar. Digamos, todas las noticias de los medios de comunicación mismos después desmintiendo esto porque se ponían a investigar. En general no eran los medios masivos de comunicación, sino que, bueno, lamentablemente eran el diario, digamos, del interior, del pueblo donde había ocurrido, de la provincia donde había ocurrido. Pero bueno, esto, digamos, eran fuentes oficiales de los ministerios de salud, de las direcciones de los hospitales. Y también vimos que después del 2018, cuando no pudieron lograr la legalización, empezaron a trabajar, y esto creo que les va a interesar mucho, sobre los casos de niñas abusadas que habían resultado en embarazos. Fíjense, estos 4 casos ocurrieron solamente en diciembre del 2018, enero y febrero del 2019. Tuvimos el caso de Esperanza, de Lucía y Faustina, un caso de una niña de San Juan y un caso de una niña de Santiago del Estero. Eran todas menores, digamos, creo que la más grande tenía 13 años, abusadas en el ámbito intrafamiliar y habían resultado embarazadas. Los últimos 2 casos decidieron no abortar, pero los primeros 2 sí pidieron el aborto. Digamos, inicialmente no lo querían y después lo terminaron pidiendo a partir de un trabajo de las organizaciones abortistas muy fuertes. Y obviamente la estrategia de esto era tratar de sensibilizar a la sociedad mediante la causal violación, que es algo que ustedes debieran tener muy en cuenta, porque fíjense, incluso el caso de Lucía en 2019, ahí tiene la fecha, el 10 de marzo del 2019, se utilizó para que la ONU condenara el accionar del Estado provincial argentino por no querer digamos, darle un aborto puntualmente, sino que lo que hicieron fue tratar de contentar a los bandos y una interrupción legal del embarazo, ocasionando un parto prematuro. La niña lamentablemente murió, tanto en el caso de Faustina o Lucía, como se conoce, y en el de Esperanza. Pero no ocasionaron abortos como para dejar contentos al movimiento pro vida. De todos modos, sabían que esas bebés, como tenían una tasa de supervivencia menor del 20%, iban a morir. Pero fíjense cómo cuando no pudimos conseguir la legalización, interviniendo el debate, trabajando a fondo, empezamos a trabajar en los organismos internacionales. En este caso no fue necesario recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí fueron a la ONU. En el caso de El Salvador, que tiene una resistencia muy grande al aborto hace muchísimos años y que cada vez, digamos, restringe más cualquier posibilidad de legalizar, se apuntó hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que es interesante que tengan en cuenta estas estrategias, sobre todo porque Paraguay afortunadamente tiene una situación muy favorable con respecto al aborto, pero no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que seguir trabajando en pos de evitar la legalización a toda costa.